Muy buenas tardes, estimados compañeros y profesora Emma Sofía Corredor. Mi nombre es Wilma Medina, estudiante de la materia de zootecnia. Para el día de hoy voy a hacer la presentación acerca de la morfofisiología animal y que corresponde a la tarea número 5 del desarrollo del componente práctico. Hablamos de nuestra primera unidad, donde nos dice que aprendamos a identificar cuáles son los animales monogástricos y los poligástricos. Entonces aquí tenemos una breve descripción donde nos dice que los poligástricos básicamente son los animales que corresponden a un estómago, mientras que los monogástricos es un proceso que cuenta ya con más de un solo estómago. Es decir, tenemos monogástricos como el caballo, el conejo, el perro, el gato, la gallina. Los poligástricos ya tenemos los que son los rumiantes, entre ellos la vaca, el toro, caprinos, ovinos y pues en este caso los camellos. Lo que realicé a continuación fue prácticamente aquí una estructura de un animal monogástrico, en este caso es del equino. Entonces desde que aparece de la boca, el estómago, el esófago, va por el intestino delgado, duodeno, el yudo, el ilion, el intestino grueso. Y también hablamos de otro monogástrico, pero en este caso ya es del porcino. Entonces que recordemos que son los animales que cuentan con un solo estómago. También aquí está el poligástrico, en este caso pues tenemos la vaca, entonces ahí hablé sobre el tubo digestivo y también las glándulas ajenas. Entonces en este caso también que ingresa por la boca, el estómago, el retículo, ya el omaso, lo que es la parte del rumen, el abomaso, el intestino grueso, el intestino delgado. Entonces básicamente ahí hice la comparación de los monogástricos con el caballo y el cerdo. Y para poligástricos tomé como ejemplo este bovino. Luego vamos a hablar de la actividad número 1, que corresponde también al componente práctico, donde nos dice que cómo se desarrolla la fisiología de la absorción intestinal y también cómo se realiza la digestión fermentativa en equinos y bovinos. Decimos que en el punto número 2, donde corresponde a la fisiología de la absorción intestinal, es la mayor parte donde la absorción del intestino ocurre básicamente en el intestino delgado, cuando el quimo alcanza su última porción, el ilion, y el proceso prácticamente se ha completado. Mientras que en nuestro tercer punto, donde realiza la digestión fermentativa en equinos, nos habla que tiene aproximadamente el 30%. Esto hablamos sobre el tracto digestivo del caballo. Los rumiantes poseen, digamos que el beneficio de tener una cámara fermentativa, que ahí es donde hablamos que tienen más de un estómago. Continuamos con nuestra actividad número 2, que corresponde al ciclo astral en bovinos, equinos y porcinos. Entonces, en este caso vamos a empezar con nuestro primero ciclo astral, que es de los bovinos. Nos dice que es prácticamente se divide en dos fases. Estro, pues básicamente es cuando entra en la época de celo. Entonces ahí lo que hacemos, como les comentaba hace un momento, es que se divide en dos fases. Está en la fase folicular o en la fase lútea. En la fase folicular es donde la estrogenia o la proliferativa es donde se produce el estro y el proestro. Y este dura alrededor de 12 a 24 horas. Y la hormona predominante es el estradiol, que básicamente es la que está como en calor, y el pico más alto el LH. Y ahí también puede presentar la ovulación, que ocurre después de 24 horas después del pico más alto del LH. Recordemos que el LH es la hormona luteinizante, LH o HL. En nuestra segunda parte, donde dice que es la fase lútea, ahí también puede estar lo que es el maestro o el diestro, que básicamente en el día 7 ya debe haber un cuerpo, ya hay un cuerpo, y el ciclo estral dura 21 días. Si en el día 16 no reconocemos que hay un vientre materno, entonces el endometrio lo que hace es que libera la prostaglandina, que es F2 alfa,
y la función es destruir ese cuerpo lúteo. Los niveles de progesterona bajan nuevamente en el proestro y esta favorece el aumento nuevamente de las gonadotropinas, es decir, que estimulan nuevamente una oleada folicular y producen estradiol, nuevamente estro, y va a haber un pico más alto en LH. Seguimos con nuestra segunda parte, que corresponde al ciclo estral en equinos. Este evento es el que se presenta cuando la yegua o la equina para la concepción, se prepara para la concepción. Igualmente se divide en dos fases. La primera es la fase folicular y la segunda es el diestro o fase lateral. Entonces, en la fase folicular es la recepción donde sexualmente ella acepta al padrote. El tracto genital pues se prepara para que ocurra una ovulación. Ella secreta estrógenos receptivos sexual y ahí prácticamente puede ocurrir la ovulación, que dura o tarda alrededor de 24 a 48 horas. Pues nuestra segunda parte, donde hablamos del diestro, no es receptiva. En esta parte no es receptiva al padrote o para que vaya a ser la monta. Después de la ovulación se desarrolla el CL, que es el cuerpo lúteo. Se secreta de progesterona llamando un periodo luteal o la fase diestral. La finalización de la fase luteal marca con la restricción del CL, que es el cuerpo lúteo, y más o menos tarda alrededor de 14 o 15 días después de la ovulación. Luego continuamos con la parte de el ciclo estral de los porcinos. Entonces aquí hablamos del proestro, hablamos del estro, el maestro, el diestro. Entonces cuando hablamos del proestro es donde nos dice que esta fase en las hembras prácticamente es donde aceptan al macho y prácticamente se presenta enrojecimiento de la vulva, presenta secreción y en algunos casos puede alargar entre 5 y 7 días. Entonces en el estro ya es alrededor de 2 o 3 días, entre 26 y 40 horas para haber comenzado el celo debe llevarse a cabo la ovulación. El maestro, esta fase dura alrededor de 7 días y en el diestro la ovulación dura alrededor de 9 días. Este es para el caso de los porcinos. Entonces tengamos en cuenta que ya hablamos sobre los bovinos, sobre los equinos y sobre los porcinos. Luego aquí vamos a hablar sobre el componente práctico. Continuamos en la unidad número 2, donde nos dice cuáles fueron las hormonas que se ven involucradas. Aquí mencionamos algunas, como la progesterona, que es la hormona prácticamente sexual que segrega al ovario y pues prácticamente ahí da la aceptación al macho y pues hace la recepción del huevo fecundado. Otra hormona a la cual se ve involucrada es la LH o la HL, que prácticamente es la luteinizante o luteoestimulante, es la que estimula como tal al animal. Y también está la FSH, que es la foliculoestimulante. O hay otra hormona también que es la GnRH. Entonces ahí tenemos algunas de las que nos está preguntando aquí nuestra guía en la unidad número 2. Luego nos habla sobre qué es la lactogénesis y lo que es la laptogénesis. Entonces podemos decir que la lactogénesis, en resumidas cuentas, es donde se desarrolla la lactancia. Se desarrolla la lactancia o prácticamente es ahí en la misma ubre. Mientras que la laptogénesis es el proceso de eyección de la leche, prácticamente donde ya se produce. Entonces, una hormona muy importante que interviene ahí en la laptogénesis es la oxitocina. Entonces, ahí ya hablamos de estas dos formas que se presentan en el bovino. Luego vamos en la unidad número 3, la que corresponde a los eventos fisiológicos que ocurren durante el trabajo animal. Entonces puede ser producido, entonces ya aquí hablamos sobre el estrés. En este caso se pueden presentar por
algunos caninos, la presencia de algunos, entonces el animal puede sufrir estrés, o en determinados casos demasiado frío, pueden sufrir de hipotermia. Inclusive también hay momentos en que las oleadas de calor pueden estresar a estos animales. Entonces aquí tenemos algunas imágenes representativas sobre lo que les acabo de mencionar. Continuamos con nuestra actividad o unidad número 3, donde hablamos sobre los mecanismos de termorregulación que existen en los animales de producción. Entonces aquí quise evidenciarlos más gráficamente. Puede ser con un baño, puede ser también en lugares donde no haya sombras, tratar de ubicar elementos o polisombras para que estos animales estén frescos y no se estresen, el agua que esté limpia y que esté en buenas condiciones para que el animal pueda beber. También algo muy importante es en la parte de alimentación, de que esté el lugar limpio para que el animal se pueda alimentar y no genere ningún tipo de estrés. De esta manera vamos a tener el bovino en unas óptimas condiciones y de esta manera va a generar la productividad que nosotros esperamos. Continuamos con nuestra actividad número 3, donde dice que cuáles son las respuestas adaptativas de los animales domésticos al estrés. Entonces es básicamente lo contrario de lo que acabamos de mencionar. Entonces las respuestas adaptativas podrían ser de que son animales sanos, dan una buena producción, tienen un comportamiento agradable, se alimentan bien y pues van a ser animales sanos y vamos a esperar la producción o las ganancias en temas de peso o de alimentación que nosotros requerimos, y de esta manera va a ser más aprovecharle los alimentos que se le brindan, teniendo en cuenta que ya va a estar en unas mejores condiciones. Pues básicamente esa es la contextualización de toda la guía que tuvimos para desarrollar. Agradecerles por el tiempo que me estuvieron prestando y espero tengan un feliz día.